No, euros. 2.500 euros. Sí, mensuales. sí, aproximadamente 3.400. No, ese es solo una vez, ¿verdad? Porque era la matrícula. Era solo la matrícula. No, esa es la Ajá. matrícula. Entonces, solamente un todo matrícula es equivalente a 3.400. Ah, $3.400. Ok. Perdón, la cantidad para que sea escuchada. $3.400. Mensuales. No, una sola vez, solo la matrícula. Solo era la matrícula. mayoría esa era la matrícula. Pero de ahí. Quizás, Ahí dice que eso lo asume él. ok. Eso lo va a asumir él. Entonces quiere decir que los impuestos de los salvadoreños sirvieron para pagarle los estudios al señor Luis Mario Rodríguez, puesto que la partida de gastos reservados se alimenta de cada uno de los esfuerzos que hacen los salvadoreños pagando sus impuestos. Es así, ¿verdad? Sí, como les dije, estos fondos provienen del presupuesto, pues, y obviamente el ingreso es de los impuestos. $11,000 mensuales más el pago de un doctorado. Gracias. Gracias, diputada. ¿Puede continuar? Perdone. ¿Y el sueldo nominal de él cuánto era? 2.500 creo que era, menos los descuentos. Ok. O sea, eran $2.500 más $11,000 más el pago de la universidad. Es así, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, queda claro. Gracias. Puede proseguir, por favor. Gracias. De ahí el secretario de Comunicaciones, Julio Humberto Rank, recibía $10,000. La secretaria nacional de la familia y primera dama en aquel momento, Ana Ligia Miscosol de Saca, $10,000. Eduardo Antonio Sabla Tucheas Boom, secretario técnico de la presidencia, $8,000. César Daniel Funes Durán, secretario de la Juventud, $10,000. Perdón, señor. No tenía la copia física. Ahorita que la tengo, estoy viendo que son 24 mensualidades las que le pagaron al licenciado Luis Mario, ¿verdad? Prácticamente estamos hablando de todo el doctorado. No, él dice abajo dice que asumiendo el suscrito el pago de las 24 mensualidades señaladas, que suman $4,200. Eso él lo asumió. ¿Cuánto le pagó de sobresueldo y cuánto le pagó para ratificar? Porque creo que se ha generado una... Vaya, o sea, la asunto de la solicitud a través de este memorándum fue de $3,400 una vez. ¿Verdad? Eso es. Pero esa es matrícula. Las mensualidades él las asumió. Ok, gracias. Él las asumió. Tal cual dice aquí en el memorándum. Continúo. Sí, continúa. Secretario particular, Carlos Antonio Rosales, $10,000. Secretario de Asuntos Comerciales y Financieros, ingeniero José Guillermo Belarmino López Suárez, $10,000. Director ejecutivo del organismo de inteligencia del Estado. Aquí hubieron dos directores. En un inicio estaba el licenciado Flavio Villacorta y posteriormente el licenciado Manuel Antonio Castillo Galán. A ambos se les pagaba $10,000. Después seguimos con la comisionada presidencial para la Defensoría del Consumidor, doctora Ana Evelyn Yacir de Lobo, $10,000. Comisionada presidencial para la Agricultura, licenciada Carmen Elena Díaz Bazán de Sol, $10,000. Comisionada presidencial para la Gobernabilidad, que en paz descanse, señora Mercedes Gloria Salguero Gross, $10,000. Comisionado presidencial para la Integración Centroamericana, ingeniero Conrado López Andreu, $10,000. Coordinadora Nacional del Área Social, licenciada Cecilia Gallardo Decano, $12,000. Vamos a los ministerios. Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro, licenciado Francisco Esteban Laínez, $11,000.
Viceministro de Relaciones Exteriores y Promoción Económica, licenciado Eduardo Calix López, que en paz descanse, $5,000. Viceministra de Relaciones Exteriores para los salvadoreños en el exterior, arquitecta Margarita Escobar López, $7,000. Luego hubo un cambio, hubieron unos cambios. La licenciada Laínez renuncia y llega la licenciada Marisol Argueta de Varillas con $10,000. Y en el Viceministerio de Relaciones Exteriores también hubo un cambio para salvadoreños en el exterior y llegó el licenciado Luis Ernesto Montes Brito. De ahí pasamos al Ministerio de Gobernación, que su titular era el licenciado René Mario Figueroa. Tenía un sueldo de $20,000, y la licenciada Silvia Inmaculada Aguilar Cepeda, $5,000. Luego llegó en sustitución de ella el doctor Juan Miguel Bolaños Torres, que tenía un sueldo de $3,000. En el Viceministerio de Seguridad Ciudadana estuvo el ingeniero Rodrigo Ávila Avilés, $5,000. Luego llegó el licenciado Astor Escalante, $3,000. Y hubieron cambios, como el ministro de Gobernación pasó a crear el Ministerio de Seguridad Pública, y entonces ahí sube la viceministra, que era la licenciada Silvia Aguilar, ¿verdad? Que hubo ese cambio. De ahí vámonos al Ministerio de Hacienda. Primero estuvo el ingeniero José Guillermo Belarmino López Suárez, que anteriormente lo mencioné que era comisionado, porque después de renunciar de ministro pasó a comisionado y siempre se le pagaba esos mismos $10,000. De ahí estuvo el licenciado William Jacobo Handel, que también ya fallecido, y ganaba se le pagaba un sobresueldo de $10,000. Luego vamos al Ministerio de Economía. La licenciada Yolanda Mayora de Gavidia tenía un sobresueldo de $7,000, y la viceministra de Comercio e Industria, la licenciada Blanca Imelda Jaco de Magaña, $8,000. Después hubo un cambio de ministro también ahí. Pasando al Ministerio de Educación, la licenciada Darlene Xiomara Mesa tenía de sobresueldo $9,000, y el señor viceministro de Educación, el licenciado José Luis Guzmán Martel, $5,700. Y luego hubo una creación del Viceministerio de Tecnología, que estuvo al frente el ingeniero Carlos Benjamín Orozco Castillo. De ahí pasamos al Ministerio de Trabajo. El licenciado José Roberto Espinal Escobar, $7,000 como ministro. El viceministro, el licenciado Gerardo Antonio Zubillaga, $5,000. Y luego el licenciado Zubillaga pasó a director del CNR, y llegó la licenciada Carmen Elisa Sosa de Callejas con $2,500. Pasamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería. El señor ministro era el licenciado Mario Ernesto Salaverría Nolasco con $7,000. El viceministro doctor José Emilio Suárez Abún con $4,000. De ahí pasamos al Ministerio de Obras Públicas. Aquí hubieron varios ministros, hubieron dos ministros y varios viceministros, y lo digo en el orden que estuvieron. Primero estuvo el licenciado David Gutiérrez Miranda, $10,000. Después llegó el licenciado Jorge Isidoro Nieto Menéndez, $10,000. Y el viceministro estuvo el ingeniero Sigifredo Ochoa Gómez con $5,000. De ahí estuvo en el Viceministerio de Transporte el licenciado René Mauricio Chavarría Portillo, $3,000. Y luego llegó el licenciado Luis Felipe Moreno Carmona, $4,000. Y en el Viceministerio de Vivienda estaba el arquitecto José René Ernesto Escolán Ramírez, que recibía $7,000 de sobresueldo. De ahí sigue el Ministerio de Medio Ambiente. El ministro era Hugo César Barrera Guerrero, se le pagaba un sobresueldo de $7,000. Y estuvo después
el licenciado Roberto Alfonso Escalante Casero, que a él sí no se le daba nada. Y pasamos al Ministerio de Turismo. Allí, como el presidente les dijo, nosotros creamos el Ministerio de Turismo y él se lo encargó. El primer ministro de Turismo que hubo fue el licenciado Luis Gonzaga Cardenal, se le pagaba $10,000, y luego llegó el licenciado Rubén Alonso Rochi y se le pagaba $7,000. De ahí, bueno, el Ministerio de Justicia ya se los dije anteriormente, que el cambio que hubo. Y vamos a las autónomas. Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. El presidente en un inicio fue don Miguel Ángel Salaverría Alcaine, se le pagaba $10,000. Después llegó Juan José Yort, $10,000. Después llegó Hugo Barrera también, se le mantuvo ese mismo sobresueldo de $10,000. Y por último estuvo el ingeniero Albino Román, que se le pagaba $10,000. De ahí, en el Fondo de Inversión Social, el licenciado José Andrés Rovira, que se le pagaba $10,000, que creo que alguien le hizo la pregunta al presidente y vi que no tenía él ese número y aquí está. Después en el CNR, lo que les decía anteriormente, que pasó del Ministerio de Viceministerio de Trabajo, el licenciado Gerardo Antonio Subillaga, manteniéndosele eso. De ahí en el RNPN, Registro de las Personas, tuvo la licenciada Miriam Elena Reina, $3,000. Bueno, Fondo Social para la Vivienda, Enrique Oñate Mason, $3,000. Y en el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, como presidente, el licenciado Federico Constantino Hernández Aguilar. De ahí en el INDES estuvo el presidente del comité, el licenciado Jorge Hernández y Susi. Y de ahí tenemos en la CEL, el Nicolás Antonio Salume, $10,000. Y en la Corporación Salvadoreña de Inversiones, como presidente, estuvo el licenciado Gino Rolando Betaglio, $4,000. De ahí en ANDA estuvo el ingeniero César Daniel, que ya se los dije, Funes, que ya se los dije anteriormente. Y luego llegó del Viceministerio de Obras Públicas a ANDA Sigifredo Ochoa Gómez. Y de ahí... Pues no. Ahí sería eso. Este es el gabinete ampliado, como se le llama, ¿verdad? Está el Consejo de Ministros y después está el gabinete ampliado, que es con el resto de instituciones. Y como les decía anteriormente, aquí están los recibos. No, por supuesto no están todos aquí, ¿verdad? Sino que están algunos. Estos son copias y como les decía anteriormente, los originales fueron presentados como prueba de descargo en la audiencia mía de instrucción, de cuarto de instrucción. Pues ahí quedaron los originales. Ahí que los pidan, pues si quieren, necesitan constatarlo, ¿verdad? Las cuestiones. Y quiero hablar sobre esto de los recibos. En el proceso, nosotros pedimos como una de las pruebas de descargo que se le solicitaron al juez cuarto de instrucción que citara a los funcionarios, ¿verdad? Les dimos este listado con los cargos y todo eso para que llamaran a los funcionarios y en sede fiscal ellos rindieran su declaración, pues para constatar y corroborar lo que nosotros estábamos diciendo. Pero lamentablemente, y esto se los traslado a ustedes como una petición, que habría que revisar esto de la solicitud que los acusados hacen a través del juzgado, del tribunal, para que busque la prueba de descargo.
Entonces, la ley ahorita está que a quien mande el juzgado a buscar la prueba de descargo es a la misma fiscalía que hace la doble función. Como acusador en nombre del Estado, presenta los requerimientos y sus investigaciones para todas las prácticas, pero estamos en los acusados, en este caso mi persona, estaba en una franca desventaja porque el juez le ordena y así es la ley, ¿verdad? Tal cual a que busque las pruebas de descargo, pero no, mis abogados y mi persona nos vimos en el problema de que le mandaban el requerimiento o algunos le llamaban por teléfono y le decían, mire, lo estamos citando a la fiscalía para que venga a una entrevista por el caso del señor fulano de tal, etcétera, etcétera. Pero mire, ¿y por qué me están citando? No, es que mire, nosotros no somos los que lo estamos citando. Es una petición que hemos recibido del juzgado de instrucción elaborada por los señores fulano y fulano y los abogados tales y tales. Entonces la gente decía, bueno, si me están hablando, la fiscalía, en nombre de ellos, no voy. Y de hecho muchos no fueron. Entonces eso nos vimos en esa clara desventaja. Pero sí, están en el proceso todas esas entrevistas donde la gran mayoría de los que comparecieron aceptaron los hechos de los cuales estoy yo presentando ahorita los recibos. Entonces es una prueba de descargo más, que es lo que nosotros buscábamos en aquel momento, y no se dio, ¿verdad? O sea, que eso sucedió. Entiendo. Solamente para que le quede claro a esta comisión y al pueblo salvadoreño, aquí estamos hablando todos esos datos que usted dio estrictamente sobre sueldos, aparte del salario de cada funcionario que ha mencionado, salidos de la partida secreta, ¿verdad? Como sobresueldo. Gracias. Tiene la palabra la diputada Rebeca Santos. Gracias, señor presidente. Hemos visto ya un listado del órgano ejecutivo. Y como vemos acá, aparece como bonificación especial. Así se manejaban los recibos simples que se firmaban. ¿Cuál era el mecanismo para poder firmar estos recibos? Usted los llamaba, ellos llegaban a su oficina, usted les decía, este es lo correspondiente a este mes, y ellos sin ningún problema la firmaban de recibido. Sí, es correcto. Esto viene dado de que cuando el presidente de la República los invitó a participar, pues ellos dejaban una actividad privada y se iban al servicio público. Pero como todos ustedes saben, los salarios en el sector privado son muy superiores a los del sector público. Entonces, como decimos, no inventamos la rueda nosotros en este periodo, 2004-2009, sino que ya era digámoslo así, una práctica ya dada para llevar gente que tenía ya cierta experiencia, cierta capacidad, tanto laboral como académica, y llevar funcionarios de un nivel. Entonces, para poderles nivelar, esa es la razón del sobresueldo, que era, digamos, la razón por la cual se le daba este complemento. Aquí, una parte es por sueldo y otra es por también gastos de representación, ¿verdad? Porque la mayoría de los funcionarios les toca viajar por el país, les toca pagar hotel, viáticos, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva una actividad de un funcionario en el recorrido a través del país. Entonces esto les compensaba también esa cuestión. Ok. Me llama la atención y quisiera preguntarle, anteriormente mencionábamos con el expresidente Saca
que dentro del Ejecutivo se le daba sobresueldo y me imagino que también fuera del Ejecutivo se manejaba como apoyo institucional, como bien dijo él, o como bonificación especial. En el caso de los periodistas, para poder mantener la gobernabilidad ilegítima en ese momento, para tener a favor a los medios, para poder tener congruencia entre lo que se hacía y se decía ante los medios de comunicación, me gustaría saber cuáles nombres de periodistas tiene usted a quienes se les entregaba sobresueldo Mire, o dádivas. sí. En este caso, sobresueldos si se dieron, no son sobresueldos, porque sobresueldo es algo además del sueldo. Entonces, los periodistas me imagino que, o sea, no eran empleados de la presidencia. Eso se manejaba en la Secretaría de Comunicaciones, y de ahí yo no tenía ninguna función administrativa, pues no conocía a quienes pudieron haber recibido, ¿verdad? Porque, como usted sabe, la carga laboral que yo tenía era bien grande, y pues precisamente esa era la función en este caso, de la Secretaría de Comunicaciones. Pero se entregaba de los gastos reservados. A la Secretaría tenía un presupuesto, ¿verdad? Que tenía dos presupuestos. Uno del presupuesto general de la institución, y se le daba un complemento de presupuesto de los fondos reservados. ¿Usted nunca entregó a un periodista No. esa dádiva o complemento? No, porque vuelvo y le comento de nuevo, eso no lo manejaba yo, sino que se manejaba en la Secretaría de Comunicaciones. Pero se pagaba con los gastos reservados, como se manifiesta. No, o sea, se le entregaba un presupuesto, ¿verdad? De haberlo hecho, el secretario de Comunicación tendría que haber sido de ahí, porque si no hubiera pasado a formar parte de la planilla de la institución, lo cual no había nadie de los que ustedes... En el caso, para terminar mi intervención, el caso de los exfiscales, ¿tiene usted recibo o monto que se entregaban a los exfiscales? No, recibo no tengo. ¿Usted se los entregaba a ellos? No, es que mire, a los fiscales en su momento se les daba una apoyo institucional, porque la fiscalía tenía un presupuesto bien bajo. Es más, todavía uno sigue teniendo bastante bajo para la carga de trabajo que tiene. Entonces, los fiscales viajaban al exterior. Por ejemplo, en el caso del periodo nuestro, hubieron varios arbitrajes internacionales, de los cuales tenían que pasar viajando ellos, los fiscales y sus colaboradores. Entonces iban a Washington a ver el arbitraje tal, o iban a La Haya o a los lugares donde se estaban desarrollando los arbitrajes, y los viáticos que tiene el Estado para estos viajes son bien limitados. Entonces, estos fondos que se le daban era como un apoyo institucional para ese tipo de gestiones que ellos realizaban. No los liquidaban, si soy sincero en decírselo, y esa era la razón que se les daba. Pues. También a ellos usted le entregaba este apoyo institucional. Sí. ¿De cuánto eran los montos aproximados? $10,000 se les daba. $10,000 sí. mensuales, sí, mensuales durante el periodo de su función. Sí, o sea, nosotros tuvimos dos fiscales, ¿verdad? Dos fiscales. Llevamos un periodo ya empezado y terminó con nosotros los últimos 3 años. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias, presidente. Tiene la palabra Raúl Castillo. Después va Marcela. Gracias, presidente. Señor Elmer, usted nos ha proveído un legajo de recibos con montos variables. Quisiera hacerle 2 preguntas con respecto a esto. La primera es, ¿en qué se basaban para asignar los montos? ¿Era requerimiento de los funcionarios? ¿Tenían ustedes una tabla de categorías? ¿O cómo hacían ustedes para asignar los montos que se le daba a cada funcionario? ¿Por qué unos tienen menor cantidad y otros mayor? Sí, mire, esto viene dado... el presidente Saca me confió a mí la organización del gabinete, ¿verdad? Buscar a los elementos en las distintas áreas. Entonces, como les decía anteriormente, los sueldos son comparados con el
el sector privado son más bajos. Entonces se llamaba a X persona, se le decía, mira, el presidente está pensando en ti para tal o cual puesto, ¿verdad? Esto y lo otro, estarías en la disponibilidad de trabajar. Sí. Entonces, ¿cuáles son tus ingresos, esto y lo otro? Sí, yo me sentiría bien, mira, el sueldo es de tanto. Entonces, para completártelo, se daba precisamente esto, ¿verdad? Perdón, usted entiende que en el caso de esa nivelación que usted hablaba, Ujú. hay una violentación a la ley, ¿verdad? Yo entiendo la razón que usted está dando, pero obviamente el salario de cada ministro se encuentra en la ley de salario. Sí, Entonces, resulta que cada funcionario no tiene más facultades que los que la ley expresamente le da. sí. Hay una violentación al principio de legalidad. Entonces, pero es totalmente aún diferente cuando ni siquiera es para pagar esos sobresueldos al mismo órgano ejecutivo, sino cuando emigras ese pago al fiscal, cuando es para dar sobresueldos a diputados. Ahí estamos hablando de todavía un esquema todavía más drástico, nada más para hacerle Sí. ver. Gracias. Quisiera continuar, presidente. Y lo digo, me interesaba establecer este mecanismo porque, por ejemplo, tengo acá un recibo por la cantidad de $6,000 que fueron asignados al señor Roberto Simán. Luego está otro recibo que tiene un monto inicial de $10,000, luego dice más 1,300, haciendo un total de $11,300 al señor Francisco Laínez Rivas. Luego tengo otro recibo por $3,000 asignados al señor Salvador Samayoa. Luego tenemos un recibo por $10,000 asignados al señor Luis Cardenal. Tenemos aquí un recibo por $17,800 asignados al señor Jorge Nieto. Y esto por decir algunos, pero hay uno que me llama la atención y quiero retomar ese tema. Tengo acá un recibo por $29,685 a nombre de la señora Sandra de Barraza, miembro de la Comisión Nacional del Desarrollo. Y tenemos entendido por la declaración del presidente Saca que aparte de estos $29,685 asignados a la señora Sandra de Barraza, también otros miembros de esa institución recibían sobresueldos, que en este caso entendería que no caemos en la figura de sobresueldo, como usted lo habría dicho, Sí. sino que ya es una dádiva por aparte. ¿Qué otras personas, aparte de este grosero monto que recibía la señora Sandra de Barraza, recibieron esta dádiva que venía de la partida secreta? Mire, ese recibo no es el sobresueldo, sino que es un dinero que se le daba de los mismos fondos reservados a la Comisión Nacional de Desarrollo para el funcionamiento del local, pagar los servicios de luz, agua, teléfono, transporte, etcétera, que se le daba. Además, lo que sí era sueldo es los fondos otros, pues, que no están en ese monto. Esto es además de, ¿Qué fondos? perdón. ¿Qué otros montos asignaban? No, es que ellos tenían un sueldo, los miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo, Ok. ¿verdad? Ese ¿Qué me puede dar nombres de los que conformaban esta Comisión sí, Nacional de con Desarrollo? gusto, pero solo para cerrar el tema de ese recibo, ahí ese no es sobresueldo, sino que es para la operación de la comisión, en el sentido de local, luz, agua, teléfono, transporte, etcétera. Sin embargo, usted, esta comisión les requería a ustedes estos fondos, Sí. pero ustedes no verificaban la utilización final de estos fondos. Es decir, ustedes los emitían. ¿De qué manera le entregaban estos fondos a la comisión? ¿En efectivo? No, el presidente les dijo que se les depositaba en una cuenta, ¿verdad? En una cuenta, pero ustedes no tenían ningún mecanismo de verificación que en realidad fuera para pagos de luz, de local, sino que ellos les hacían el
el requerimiento a ustedes. Sí, Ustedes erogaban la cantidad. Ellos Nos queda exactamente. claro. Entonces ellos tenían uso discrecional de los fondos Sí. sin necesidad de que ustedes les auditaran. O sea, ellos Entiendo. hacían una liquidación, pero sobre esos fondos, sobre los sueldos, y no. ¿verdad? ¿Qué personas integraban la comisión y nos podría decir usted si recibían este sobresueldo? Sí, es la señora Sandra Barraza, que era la coordinadora, Roberto Rubio Fabián, Francisco de Sola y Salvador Samayoa. Muy bien. ¿Ellos eran los miembros de esta comisión? ¿Todos recibían sobresueldo? Sí, o sea, era el sueldo que se les pagaba pues, ¿verdad? De los fondos reservados. De los fondos reservados. Sí, Perfecto. sí. Tiene la palabra la diputada Marcela Pineda. Gracias, presidente. Señor, ¿me puede decir cuál fue el sobresueldo más alto que se pagó? Bueno, estaba el del señor Luis Mario Rodríguez y de el Jorge Nieto. Son los más altos de los que recuerdo ahorita. Porque me llama la atención que en este documento, quizás acá lo tenemos, que por ejemplo, el señor René Mario Figueroa recibió $20,000 de sueldo. Sí, Ese sí. fue el más alto, Sí, el más alto, $20,000. Sí, me perdí porque estaba le hice mención de los dos cargos, sí, tiene razón. $20,000 fue el sueldo más alto, el sobresueldo más alto que se pagó con los gastos reservados de la partida secreta. El señor Saca también nos mencionó que este fue un mecanismo heredado y que al ser heredado se tuvo una reunión con el expresidente Flores y que él le comentó que así se hacía. Cuando se hereda este mecanismo, el señor Flores les dice a ustedes el promedio de los sueldos o estos eran a discreción de ustedes que los asignaban. Sí, como le dije anteriormente, venía dado desde el inicio del gobierno, ¿verdad? Que cuando se conforma gabinete, ahí se llaman a las personas y ahí se conversa con ellos. También nos mencionó que también tuvieron una reunión con el señor Mauricio Funes y que ustedes trasladaron esta información. ¿Usted participó en esa reunión? No. Ok. Solamente. Gracias. Vamos a dar un receso de 15 minutos, por favor.